El tema a capacitar es trabajo en altura. Contenido. Introducción. Objetivo. Actos y condiciones inseguras. Sistemas anticaídas. Arneses de seguridad. Elementos de conexión. Anclajes. Escaleras. Andamios. Seguridad en trabajos verticales. Introducción. Desde siempre la humanidad ha estado trabajando a nivel de piso, conforme fue aumentando en su evolución en su desarrollo, se hicieron presentes la construcción de muy grandes edificios a nivel mundial. De acuerdo a las normas, las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza entre otras que se realizan a alturas mayores de 1,8 metros sobre el nivel de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas, en las superficies de trabajo tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. El objetivo de esta presentación es hacer conciencia en la seguridad y disminución de lesiones producidas en estos accidentes, en su mayoría serios, aun cuando la altura de caída no sea significativo y frecuentemente se producen fatalidades. Los trabajos en altura siempre han estado presentes durante el desarrollo de las actividades humanas, ya sea por motivos religiosos, políticos, económicos, o militares. Como ejemplo podemos mencionar las imponentes obras arquitectónicas construidas en diferentes culturas como la egipcia, maya, romana, babilónica, inca o azteca. Actualmente la humanidad está viendo que la construcción puede ser lo más alto posible. En esta imagen se ven algunos edificios los más altos en la actualidad. Se puede apreciar el Kingdom Tower, uno de los más altos a nivel mundial con 1000 metros de altura. Imaginen la cantidad de personas trabajando en esa construcción. Los trabajos en altura. Los accidentes producidos por las caídas a distinto nivel, continúan siendo una de las principales causas de absentismo laboral, muertes y lesiones irreversibles. Un buen número de tareas se realizan a más de 2 metros del suelo, sobre superficies aparentemente estables y seguras, donde un pequeño error puede tener consecuencias fatales. Durante la última década, se ha experimentado un espectacular desarrollo tanto de las técnicas, como de los materiales específicos para la prevención de los riesgos derivados de la realización de trabajos en altura. Actualmente existen en el mercado suficientes equipos de protección individual y colectiva, que permiten dar soluciones para la seguridad de los trabajadores, en la práctica totalidad de las situaciones de trabajo habitual. La instrucción y formación en materia de seguridad constituyen unos de los eslabones fundamentales en los que basar la estrategia preventiva de accidentes. El propio trabajador debe ser realmente consciente de los riesgos que corre, y por tanto, conocer los métodos más adecuados para su autoprotección. Pero no basta con eso, debe aplicarlos en la práctica cotidiana e incorporarlos sistemáticamente al tipo de trabajo que realice. Tal vez esto sea lo más difícil de conseguir. En muchos casos habrá que romper con una rutina basada en la tristemente célebre frase, esto se ha hecho siempre así y nunca ha pasado nada. Obreros trabajando durante la construcción del edificio Empire State en Nueva York, como se puede ver en estas imágenes. Trabajadores sin arnés, sin ninguna seguridad. En esta otra imagen los obreros cómo tomaban la siesta. La constante es que no se utilizaba equipos de protección anticaídas. No se aprecia ningún elemento de sujeción.
El objetivo de esta capacitación es formar a los trabajadores dotándoles de las técnicas necesarias para realizar los trabajos en altura con seguridad, así como facilitar un cambio de actitud que permita que estas técnicas formen parte de su rutina laboral. Actos y condiciones inseguras. Acto inseguro es una actividad o actitud de alguien que genera un riesgo. Movimientos inadecuados. No seguir el procedimientos. Violación a las normas. Podemos ver en la imagen a una persona parada sobre una escalera, desde ahí ya está el acto inseguro. Las escaleras traen una leyenda en uno de los peldaños que dice no subir más arriba de este peldaño, ahí está en una posición de acto inseguro. En relación a las obligaciones del trabajador, se deberá informar al patrón o jefe inmediato sobre algún acto o condición insegura que se observe en los trabajos en altura. Algún desgaste, algún deterioro, mal funcionamiento u otra anomalía que se detecte en sistemas, equipos o componentes. Utilice el equipo de protección personal que le sea proporcionado con base en los riesgos a los que se encuentra expuestos. Acudir y someterse a exámenes médicos que indique el jefe inmediato e informar a este sobre cualquier afectación a la salud o acrofobia, miedo a las alturas, que comprometa su seguridad o la de terceros, durante la realización de trabajos en altura. Las personas que realizan esta labor deben realizarse chequeos médicos para que ASI continúen trabajando. ¿Qué observa en la imagen? ¿Qué podría ocurrirles? ¿Qué daño o pérdida podría producirse al pasar un accidente? Son imágenes muy cotidianas de la vida diaria. Vemos al lado derecho a alguien que está trabajando sobre unos botes como si fuera escalera. Unas personas en la construcción que están a cierta altura con riesgo de caída. Una persona que está trabajando sobre un poste eléctrico. ¿Qué recomendaciones puede darse para evitar los accidentes y proteger a los trabajadores? Sencillo. Que utilicen un equipo de protección anticaídas. Que alguien esté junto a él para apoyarlo en alguna situación. Miren esta imagen y esta persona se encuentra encima de una tabla, la misma que se encontrara a unos 2 metros. Una caída de ese trabajador puede ser fatal. Condición insegura. Es un riesgo provocado por el entorno en donde sucede el accidente. Puede ser el equipo en el que se va a intervenir. Un piso resbaloso. De pronto el espacio de trabajo. O una instalación eléctrica en malas condiciones. La condición insegura es el entorno donde se desarrolla la actividad. ¿Por qué suceden los accidentes? No prestar atención, no seguir las políticas y procedimientos. Exceso de confianza. Uso no autorizado de equipos, no usar equipo de protección personal adecuado. A veces por la prisa, por querer hacer las cosas de manera rápida, se violan algunos procedimientos de trabajo. Las causas de las lesiones. La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo muchas veces son las causas de las lesiones. La confianza excesiva en el desempeño del trabajo. El causante de las lesiones, acto o condición insegura. El 96% de los accidentes es por los actos inseguros. ¿Qué es un accidente? Un accidente es un suceso no deseado, no previsto, no planeado, que provoca una lesión o daño material y afecta la secuencia lógica de una actividad. Hay personas que aun con el equipo de protección personal sufren caídas, algo pasó, algo no estuvo bien seleccionado, el punto de anclaje, tal vez se descuidó el personal y cometió algún error y las consecuencias son fatales.
Accidentes con daño material. Un accidente con daño material es cuando se produce daños en algún equipo, herramienta, instalaciones, etc. Un esmeril, un incendio. Los bienes materiales se pueden recuperar, pero no, la vida. Accidentes leves. Un accidente es leve cuando el lesionado recurre a enfermería y regresa a trabajar el mismo día como, por ejemplo, cortadas pequeñas y superficiales, raspones. Accidente incapacitante. El accidente es incapacitante cuando la lesión no permite que el trabajador labore, lo incapacita con cortadas muy profundas y largas, golpes severos, fracturas, etc. Esto es una incapacidad temporal. Incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total es cuando no se tomaron las medidas precautorias con un desenlace fatal. En relación con los equipos de protección personal siempre se va a recomendar casco, zapatos de seguridad, guantes, lentes de protección o gafas, equipos de protección auditiva, ropa de trabajo, uniforme de cuerpo entero con manga larga. ¿Qué es la protección anticaídas? Es un sistema que involucra a uno o más dispositivos, componentes o métodos para prevenir o reducir lesiones o fatalidades debido a una caída. Existen dos tipos de sistema. Protección activa. Protección pasiva. Siempre se ha escuchado y se dice que los accidentes pueden y deben evitarse. Protección activa anticaídas. Consiste básicamente en arnés, elementos de conexión, puntos de anclaje estructural. El arnés de seguridad es un componente del sistema anticaídas y está constituido por bandas de fibra sintética, elemento de ajuste, argollas y otros dispuestos y ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante y después de una caída. Importancia del uso del arnés. Vídeo de trabajadores con anticaída. En este vídeo se ve que los trabajadores están haciendo un corte de una pieza metálica aun cuando están en un andamio y tienen un sistema anticaídas, pues algo pasó con esa maniobra, probablemente se debió haber atado algunas cuerdas a esa viga que estaban cortando, aun usando el equipo de protección anticaídas les pasó esto. Lo bueno es que quedan ahí suspendidos, no les va a pasar más, no se van a caer, no llegan al suelo, alguien llegara y los rescatara. Dentro de los distintos tipos de arnés. Como ven, los sistemas anticaídas deben ser utilizados únicamente en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no necesite desplazarse o lo haga a limitadas distancias. Arnés de sujeción. Los arnés de sujeción son un producto de vital importancia y gran ayuda para las personas que por alguna condición física o mental dependen del equilibrio y soporte que les brinda los cinturones de sujeción. Arnés de suspensión. Arnés de detención de caídas, posicionamiento y suspensión. Deben utilizarse en aquellos trabajos u operaciones en las que tengan que soportar esfuerzos estáticos debidos al peso del usuario, como operaciones en las que el operario se encuentra suspendido en el arnés. El arnés de caídas. Debe utilizarse en trabajos que requieran una gran movilidad del usuario y que además exista el riesgo de caída libre. El elemento de amarre debe tener una gran elasticidad. Aquí está el trabajador cuenta con su arnés, su cable y anclado a este dispositivo. Si el trabajador se mueve para la derecha o izquierda, este dispositivo también se mueve puesto que es retráctil. Conforme necesite desplazarse la cuerda, esta le dará lo correspondiente. Limitación de la distancia de caída libre.
Al producirse una caída y ponerse en acción los diferentes sistemas de seguridad que hemos utilizado, cuerdas anudadas, cabos de anclaje con absorbedores, se produce generalmente un despliegue de estos que se traduce en una elongación del sistema general. Cuando planifiquemos la seguridad de un trabajo en altura tendremos que tener en cuenta este alargamiento para evitar golpear contra el suelo. La distancia libre de caída es la altura mínima que debe tener un sistema para evitar llegar al suelo en caso de un accidente. Elementos de conexión. Elementos de conexión o componentes de un sistema anticaídas. Sistema anticaída seguro. 1 arnés. 2 elemento de conexión. 3 punto de anclaje estructural. Eso conforma un elemento de un sistema anticaídas. Un elemento de amarre anticaídas puede ser una banda o soga de fibra sintética o un cable metálico. Tiene como función conectar el punto de enganche anticaídas del arnés de seguridad con el punto de anclaje estructural. Hay personas que le llaman cable de vida. En esta presentación el elemento de amarre anticaídas puede ser una banda. Hay que estar pendiente de que estos elementos no se deshilachen si es un cable de acero. Revisar muy bien estas conexiones porque de esto depende la vida de una persona. Puntos de anclaje. El anclaje es quizás la parte del sistema contra caídas más importante, ya que el trabajador tiene su arnés, su elemento de amarre, pero necesita anclarse a un punto. Vean estas bandas, se hacen a las barras. El anclaje debe aguantar una carga de por lo menos 2,26 kilos, aproximadamente el peso de una camioneta mediana. Selección del punto de anclaje. Debe disponer de sección suficiente y barra o material resistente para soportar como mínimo 2,26 kilogramos de carga por persona. Inspeccione el punto de anclaje y verifique que no tenga daños antes de conectarse a él. Use un punto de anclaje que no tenga obstáculos sobre los cuales podría caer. Distancia total de la caída. El cálculo de la distancia de caída, o claridad, consiste en evaluar cuál será el tramo que recorrerá una persona luego de una caída. Es menester saber esta distancia, para evitar que el usuario golpee el suelo, o el primer obstáculo en una caída vertical, luego de caer, aún teniendo un sistema de detención de caídas. Esta evaluación es posible realizarla debido a que están definidos los parámetros dentro de los cuales se comportarán los dispositivos de detención de caídas. En este sentido, es posible mencionar que el comportamiento de los siguientes dispositivos, posterior a una caída, son: cabo de vida. Despliegue máximo de 1,2 metros, máxima caída libre 1,8 metros. Despliegue máximo de 1,5 metros, máxima caída libre 3,6 metros. Conexión nivel de pies. Línea autorretráctil. Extensión máxima, 0,61 metros, clase A. Extensión máxima, 1,372 metros, clase B. Para realizar este cálculo existen diferentes diagramas que permiten reconocer con mayor facilidad las etapas de una caída. Previo a ello, es necesario conocer algunas definiciones. Caída libre: el acto de caer antes de que un sistema de detención de caídas comience a aplicar las fuerzas de arresto. Distancia de caída libre: es la distancia vertical que se recorre en una caída, medida desde el inicio de una caída desde una plataforma de trabajo hasta el punto donde el sistema de protección de caídas comienza a detener la caída. Distancia de arresto: es la distancia vertical total requerida para detener una caída. La distancia de arresto incluye la distancia de desaceleración y la distancia de activación. Distancia de activación:
es la distancia recorrida por un dispositivo de detención de caídas o el monto de línea que se expone en una línea autorretráctil, desde el punto de inicio de una caída hasta el punto en el que el dispositivo de detención de caídas o línea autorretráctil comienzan a aplicar un freno o fuerza de detención. Distancia de desaceleración, es la distancia vertical entre el inicio de la detención de caídas hasta una completa detención. Esta imagen muestra la distancia total de la caída. Ahí está un trabajador con su arnés, su elemento de amarre, y está anclado antes de la caída. La altura total son de 2 metros. Hay una caída libre. En ese momento se extiende el amortiguador y el trabajador desciende 1,75 metros, considerando 2 metros de altura de la persona a la sujeción y 1 metro de factor de seguridad. La distancia total es de 6,75 mt. No anclarse en cañerías, redes contra incendios, tuberías, techos débiles. Si no hay forma de anclarse, pues tendría que solucionar tener alguna línea de vida horizontal, tendría que hacer algún arreglo, habrá que usar algún andamio, alguna plataforma, alguna GRUA que le lleve hasta esas alturas y le permita trabajar con seguridad. Líneas de vida con amortiguador. Las líneas de vida con amortiguador de impacto son un componente del sistema personal de detención de caídas. Sirven para unir el anillo en D de la espalda de los arneses de cuerpo completo con un anclaje y un conector de anclaje adecuados. Las líneas de vida con amortiguador de impacto proveen seguridad para trabajos en alturas en donde exista riesgo de impacto por arco eléctrico. Usar un elemento de amarre lo más corto posible entre la línea de vida y el arnés de seguridad. Reducir la cantidad de cuerda suelta elevando el punto de anclaje. Este punto debe estar al mismo nivel. Nunca instale un sistema por más de 180 cm. Salvacaídas deslizantes. Es un dispositivo con función de bloqueo automático y sistema de guía. El dispositivo anticaída deslizante denominado salvacaídas, se desplaza a lo largo de una línea de anclaje o línea de vida vertical, soga o cable. Salvacaídas deslizante para cable de acero necesita una instalación fija, trabajos periódicos, inspección y mantenimiento en torres de comunicación, tanques, mediaciones en chimenea. Salvacaídas deslizantes para soga no es necesaria una instalación fija, mantenimiento de edificios, pintura, andamios, techos. Líneas de vida horizontal. Está compuesto por 4 elementos fundamentales. Dispositivo retráctil. Anclaje móvil para perfil T. Perfil T. Arnés de seguridad. Cuando alguien va a hacer una revisión o reparación, pues no tienen esto y las personas se suben. Las líneas de vida horizontal deben considerarse como anclajes y como tal cumplen una función fundamental y crítica dentro de un correcto sistema anticaídas. Deben instalarse por encima del nivel de la argolla dorsal posterior anticaídas del arnés. Medidas pasivas de prevención contra caídas. Delimitación del área. Señalización del área. Barandas. Control de acceso. Redes de seguridad. Inspector de seguridad. Recomendaciones relativas a la caducidad. Observar si hay descosidos de costura en las bandas. Revisar los cinturones expuestos a radiaciones solares. Revisar si hay deformaciones en líneas de anclaje fija, guías. Revisar si existen signos de degradación por corrosión o desgastes de elementos metálicos. Que los ganchos de seguridad que no puedan cerrarse y asegurarse sean cambiados.
No es conveniente usar nada de estos dispositivos si se encuentran en mal estado o deteriorados. Escaleras portátiles. Para su utilización hay que: verificación del área de trabajo. Poner señalización. Hay que elegir el tipo de escalera. Hay que hacer una revisión, un checklist. Debe existir un procedimiento para la inspección de escaleras que debe tener en cuenta como mínimo los siguientes puntos. Inspección mecánica. Debe estar establecida la vigencia de la inspección para cada tipo de escalera. El vencimiento de la inspección debe estar visible y claramente indicando en la escalera. Las escaleras son para subir, pero con las manos apoyadas. Siempre se recomienda que esté 3 puntos de contacto al subir la escalera, un peldaño y las 2 manos agarrándose la escalera. No está permitido, como en la imagen, que el trabajador esté sentado en esa parte. Hay una leyenda en el penúltimo peldaño. Tipos de escalera. Escalera de tijera, escalera extensible. Si la escalera está defectuosa o algún daño, hay que poner una etiqueta: dañada, no usar. Si la escalera superase los 2 metros, debe sujetarse antes del uso. La escalera debe estar amarrada a un elemento fijo en la parte superior y que soporte adecuadamente el esfuerzo. Para amarrarla deben operar 2 personas, una sostiene la escalera mientras la otra realiza el amarre. Evite usar escaleras de mano durante periodos de vientos o lluvias fuertes, ya que esto puede llevar a la pérdida de equilibrio, ocasionar que la escalera se deslice o hacer que los escalones o peldaños se vuelvan resbaladizos. Veamos un vídeo de una escalera cayendo. Ahí está el trabajador. La escalera mide más de 2 metros. ¿Está amarrada? No está amarrada. Estaba deteniendo la escalera una persona y de pronto, una caída. Hubo acto inseguro, hubo condición insegura. Esperemos que esto a nadie le suceda. ¿Qué es un andamio? Estructura temporal utilizada para realizar trabajos seguros en altura, capaz de soportar el peso de trabajadores, materiales, equipos y herramientas. ¿Quién lo debe construir, modificar o desmantelar? Pues personal capacitado. ¿Qué hacer antes de armarlo? Seleccionar personal entrenado. Inspeccionar el sitio / terreno. Inspeccionar todos los materiales y accesorios. Retirar del servicio los que estén en mal estado. Conocer el uso que se dará al andamio. Seleccionar el tipo más adecuado. Capacidad de carga. Sitio de trabajo. Condiciones ambientales. Condición del terreno. No utilice un andamio sin inspeccionarlo y marcarlo para su uso. Si no tiene escalera de acceso, nunca escale un andamio. Si las plataformas de trabajo no cubren todo el nivel. Si las plataformas de trabajo tienen un área de 1/60 de su largo. Que no esté cuadrado, rígido o tambaleante. Que no esté amarrado a partir de la 3RA sección. A veces hay 4 o 5 secciones a una estructura fija. Durante tormentas, lluvias o vientos fuertes. No sube por otra parte diferente al acceso. No escale los andamios. Si se siente débil, enfermo o mareado. No suba con zapatos resbalosos. No lleve materiales cuando suba el andamio. Acuérdese, es preferible no llevar nada en las manos, es mejor llevar una cuerda mandadera y cuando esté en la parte superior apóyese en poleas y en esas cuerdas y podrá subir sus elementos. Mantenga ambas manos en la escalera. No salte en las plataformas de trabajo. No modifique los andamios, solo lo deben hacer personas entrenadas para ese propósito.
No realice actividades que produzcan calor como soldadura sin tomar las precauciones necesarias para proteger el andamio. Si debe que algún componente está dañado. No intente extender la altura trabajando sobre las barandas o utilizando cajas o escaleras sobre las plataformas de trabajo. Como elemento para levantar cargas a menos que haya sido diseñado para eso. Para cruzar de uno a otro a menos que lo haya diseñado una persona calificada. Seguridad en trabajos verticales. Se denominan técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, trabajos verticales, a las técnicas para realizar trabajos temporales en altura que se componen de una cuerda o línea de trabajo y de una cuerda o línea de seguridad, fijadas a una estructura, soporte o superficie de forma independiente, y que junto con otros equipos, dispositivos y accesorios específicos, permite al usuario poder acceder, realizar un determinado trabajo a cierta altura y salir. Se consideran trabajos verticales únicamente aquellos trabajos en altura, en los que el trabajador está suspendido de la cuerda de trabajo, con su cuerda de seguridad, y a diferencia de aquellos en los que el trabajador ejecuta su trabajo también en altura utilizando cuerdas, u otro tipo de sistema de protección anticaídas pero como medida de seguridad frente a caídas de altura a distinto nivel. El sistema de trabajo está basado en el empleo de técnicas y en la utilización de equipos y dispositivos específicos, que permiten el desplazamiento en la vertical a través de las cuerdas instaladas, línea de trabajo y línea de seguridad. La combinación correcta de la cuerda de trabajo, como medio de acceso-descenso y como apoyo, y de la cuerda de seguridad, como medio de emergencia, ambas con sujeción independiente y compatible, será la que garantice una situación de trabajo segura, evitando por tanto los riesgos inherentes de caídas en altura. Campos de aplicación. Esta actividad se lleva a cabo en sectores diversos, siendo muy adecuados para la realización de tareas en lugares de difícil acceso o en situaciones de riesgo de caída de altura a distinto nivel. No obstante, será la evaluación de riesgos de los trabajos a desarrollar la que determine la adecuación de la aplicación de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. Entre las actividades y tareas en las que puede ser necesario aplicar estas técnicas se pueden destacar, rehabilitación, mantenimiento y restauración de fachadas y patios de edificios, monumentos, reparación y protección de estructuras de hormigón, renovación y reparación de tejados y cubiertas, evaluación y elaboración de informes técnicos cuando se deben realizar en el sitio, limpieza de muros, cortina, fachadas, cristales, instalación de toldos, de aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración, líneas de vida y sistemas de protección y seguridad en altura, sistemas contra aves, plagas, gas, fontanería, electricidad, mantenimientos de estructuras, instalaciones, torres, postes, aerogeneradores, obra civil, trabajos en puentes, presas, puertos, embarcaciones, trabajos en taludes, frentes rocosos, instalaciones de mallas, redes y barreras dinámicas, espacios confinados, pozos, silos, etc. Riesgos y factores de riesgo. Los principales riesgos asociados a los trabajos verticales son: caídas a distinto nivel debidas a rotura de cuerdas por uso de cuerdas inapropiadas en los tendidos de trabajo y seguridad. Condiciones climáticas adversas. Falta de revisión o mantenimiento inadecuado de las cuerdas. Trabajos de soldadura,
trabajos cercanos a fuentes de calor sin protección de las cuerdas. Uso de productos corrosivos o abrasivos sin protección de las cuerdas. Uso de herramientas mecánicas manuales cortantes o punzantes sin protección de las cuerdas. Deficiencias en el sistema de sujeción de las cuerdas, deficiencias en la planificación previa de la tarea, elección de los puntos, dispositivos de anclaje, en su instalación, mantenimiento o en las conexiones a las cuerdas de trabajo y de seguridad. Incumplimiento o ausencia de los procedimientos de trabajo y seguridad específicos para trabajos verticales. Utilización inadecuada del EPI o falta del mismo. Longitud de las cuerdas insuficiente y falta el nudo final de cuerda en alguna o todas las cuerdas. Falta de formación e información de los trabajadores. Control, mantenimiento y revisión inadecuados de los componentes del equipo de protección contra caídas. Caída de materiales u objetos en su manipulación sobre personas o bienes debida a incorrecta instalación o sujeción de los elementos y accesorios para el desarrollo del trabajo. Uso inadecuado de sistemas auxiliares para transporte de objetos en altura. Incumplimiento de los procedimientos de seguridad en el transporte y uso de herramientas y material. Formación e información insuficiente a los trabajadores. Cortes o heridas de diversa índole por uso de herramientas y maquinaria debidas a incumplimiento o ausencia de los procedimientos de trabajo en relación con el uso y manipulación de herramientas y maquinaria. Uso inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual. Formación e información a los trabajadores insuficiente en el correcto uso de herramientas y maquinaria. Caídas al mismo nivel debidas a incumplimiento de los procedimientos de trabajo y seguridad en cuanto al mantenimiento del orden y limpieza de la zona de trabajo. Falta de formación e información a los trabajadores. Proyección de partículas debida a realización de determinadas tareas como picado, soldadura, chorreo, agua o arena, o pintura sin utilizar los EPI adecuados, incumpliendo los procedimientos de trabajo y seguridad en la ejecución de los trabajos. Uso inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual. Formación e información de los trabajadores insuficiente. Quemaduras diversas debidas a utilización de herramientas portátiles generadoras de calor sin utilizar los EPI adecuados. Inhalación de partículas debidas a incumplimiento de los procedimientos de trabajo y seguridad en la ejecución de los trabajos. Uso inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual. Formación e información de los trabajadores insuficiente. Contactos eléctricos directos o indirectos debidos a realización de trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas de ATI, o BT tales como en los trabajos en aerogeneradores, torres de alta tensión, torres de iluminación, rótulos luminosos, pantallas de publicidad, etc. Utilización de maquinaria eléctrica desprovista de protección. Incumplimiento o ausencia de los procedimientos de trabajo en la ejecución de los trabajos. Uso inadecuado de los equipos de trabajo y protección individual. Formación e información de los trabajadores insuficiente. Explosiones en presencia de atmósferas explosivas debidas a operaciones que impliquen la generación de chispas, soldadura, corte de materiales, etc., incumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos. Formación e información de los trabajadores insuficiente.
Riesgos ergonómicos debidos a organización del trabajo inadecuada no previendo pausas o descansos que limiten el tiempo de suspensión. Asiento inadecuado o ausencia del mismo. Ver NTP 789, Ergonomía en trabajos verticales, el asiento. Formación e información de los trabajadores insuficiente. Estrés térmico debido a trabajar a la intemperie en condiciones atmosféricas adversas o por una deficiente organización/programación del trabajo. Medidas de prevención y protección. Las medidas de prevención y protección se concretan en la descripción de los procedimientos de trabajo en los que se recogen la forma específica de realizar cada una de las actividades. Estos procedimientos incluirán qué actividades se realizarán y cómo, método de ejecución, además de su organización, es decir, cuándo deben llevarse a cabo y quién ha de realizarlas. Asimismo se desarrollan distintas medidas preventivas específicas frente a los riesgos descritos. Las medidas de prevención y protección deben elegirse de forma que eliminen, o reduzcan al máximo posible, los riesgos descritos anteriormente. Se deberán desarrollar procedimientos de trabajo para todas las actividades o tareas a llevar a cabo en la que se incluyan las medidas preventivas y de protección más idóneas para que dichos trabajos puedan llevarse a cabo siempre de forma segura para el trabajador. En estos procedimientos de trabajo deberían distinguirse las distintas fases de ejecución de las tareas que van a llevarse a cabo junto con las medidas preventivas a aplicar, si procede. Todo procedimiento de trabajo debe tener como base fundamental el plan de prevención de la empresa y, en obras de embarcaciones, el estudio o estudio básico de seguridad y salud o el plan de seguridad y salud de la obra. Medidas preventivas y de protección frente a caídas a distinto nivel. A continuación se detallan los puntos más importantes a tener en cuenta para que no se materialice el riesgo de caídas a distinto nivel. El empresario y los trabajadores velarán por el perfecto estado de conservación y uso de las cuerdas, consultando estos últimos cualquier duda sobre su correcta utilización. Se solicitarán nuevas cuerdas en caso de deterioro o ante cualquier duda razonable sobre su correcto funcionamiento o grado de seguridad. Las cuerdas deben revisarse diariamente, almacenarse correctamente dentro de un recipiente adecuado que se disponga para ello, o en un lugar seco al abrigo de luz directa del sol. Las cuerdas deben disponer de una marca e identificación que permita conocer las fechas y personas que las hayan utilizado, con el fin de controlar su uso correcto y vida útil. Las cuerdas deterioradas, rotas, rozadas, etc. o superadas su vida útil deben ser desechadas, no pudiendo utilizarse en ningún caso para realizar trabajos verticales. Es recomendable la utilización de cuerdas de colores distintos para diferenciar la cuerda de trabajo de la de seguridad, ya que la primera es la que sufre mayor desgaste por la fricción de los aparatos de progresión de cuerda para el descenso y ascenso por ella, mientras que la cuerda de seguridad no lo padece, con el consiguiente menor desgaste y mayor duración en cuanto a su uso y vida útil. Medidas preventivas y de protección frente a la caída de objetos en su manipulación. Todos los elementos, dispositivos, equipos, etc. deben estar correctamente instalados y sujetos para evitar que los mismos se puedan caer durante la realización de trabajos verticales, así como realizar las operaciones de ascenso y descenso con precaución de que ningún equipo del sistema caiga al vacío. En concreto, con respecto a la carga.
Se encontrará perfectamente asegurada / sujeta mediante conectores u otros medios auxiliares a dispositivos que permitan un desplazamiento seguro por la cuerda auxiliar. La sujeción del sistema de suspensión de objetos o cargas será independiente del sistema de sujeción de las cuerdas, de seguridad y trabajo. Las de menores dimensiones podrán ser transportadas mediante cestas portaherramientas, cubos o cajas, sujetas al trabajador en los puntos de enganche adecuados, o bien a la silla o asiento de trabajo, mediante conectores u otro sistema seguro. Si no es posible que la carga sea transportada por el trabajador que está desarrollando el trabajo vertical, será suministrada mediante otros medios y por terceras personas. En este caso, si se utiliza una cuerda para el transporte de objetos pesados, tendrá que estar también asegurada su sujeción. Para la instalación del sistema de suspensión de objetos o cargas se observarán las mismas medidas preventivas que para la instalación del sistema de sujeción de las cuerdas. Igualmente, se ejecutarán procedimientos e instalarán sistemas de protección que garanticen la seguridad de terceras personas en las tareas de abastecimiento. Instalación de protecciones como redes verticales, señalización de la zona de trabajo, y utilización de bastidores de recogida de materiales. Se tendrá especial precaución con no dejar una herramienta conectada suspendida del cable de suministro de energía. Las conexiones se realizarán de tal forma que no sea posible una desconexión accidental. Medidas preventivas y de protección frente a cortes o heridas por uso de herramientas y maquinaria. Utilizar EPI de protección tales como guantes, pantallas de protección, cascos de seguridad, gafas de protección, calzado de seguridad, etc., adecuados conforme la normativa vigente de aplicación en cuanto a marcado, normas técnicas, etc. No deben manipularse, alterarse las máquinas o herramientas a utilizar, quitar los resguardos, las protecciones o sus sistemas de seguridad. Seleccionar la herramienta o máquina correcta para el trabajo a realizar, asignando la utilización de las mismas a aquellos trabajadores con la suficiente formación, capacitación y conocimiento de su manejo. Las herramientas no deben utilizarse para fines distintos de los previstos, ni sobrepasar las prestaciones para las que están diseñadas. Comprobar que los mangos no estén astillados o rajados y estén perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la herramienta, martillos, destornilladores, sierras, limas, etc. Verificar que las mordazas, bocas y brazos de las herramientas de apriete, sujeción, etc. no presentan deformaciones o falta de algún componente, llaves, alicates, tenazas, destornilladores, etc. Comprobar que las herramientas de corte y de bordes filosos estén perfectamente afiladas, cuchillos, tijeras, cinceles, etc., y son almacenadas con sus protectores. Se debe evaluar el entorno y área de trabajo con el fin de utilizar la maquinaria o herramienta más adecuada al objeto de facilitar su manipulación y uso. Se debe mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo, y en particular mantener adecuadamente almacenadas las herramientas y maquinaria a utilizar, con el objeto de evitar su deterioro. Se debe realizar un control y revisiones periódicas sobre el estado de la maquinaria y herramientas, que permitan mantener un estado óptimo y adecuado de las mismas. Formar e informar a los trabajadores sobre el uso de las herramientas y maquinaria, siguiendo las instrucciones de cada fabricante. Medidas preventivas y de protección frente a caídas al mismo nivel.
La maquinaria y equipos de trabajo deben guardar una separación suficiente respecto a los elementos cercanos que permita una circulación segura a su alrededor. Los materiales, maquinaria y herramientas deben ser almacenados hasta su utilización en un lugar habilitado para ello y delimitado claramente. Evitar dejar herramientas, maquinaria o materiales en el suelo, por lugares donde puedan transitar personas. Señalizar y habilitar vías de circulación restringida para el acceso a lugares con riesgo de caída, así como en lugares de trabajo con suelo irregular o resbaladizo. Señalizar y delimitar las zonas donde se realicen las instalaciones de cabecera, así como las zonas por las cuales transcurran las líneas de trabajo, cuerda de trabajo, y línea de seguridad, cuerda de seguridad. Señalizar e informar de la restricción de acceso a la zona de trabajo o área de trabajo a toda persona ajena a la obra. La zona de trabajo se debe limpiar periódicamente de residuos, escombros, restos de materiales y líquidos, debiendo ser almacenados en los depósitos correspondientes hasta su retirada. Utilizar calzado de seguridad adecuado para el tipo de suelo o tipo de superficie. Medidas preventivas y de protección frente a la proyección de partículas. No deben manipularse, ni alterarse los elementos de seguridad y resguardos de las máquinas o herramientas a utilizar. Utilizar los EPI adecuados contra el impacto de partículas, tales como gafas, guantes, casco, etc. Realizar las labores de mantenimiento, revisión, almacenamiento y control de los equipos, herramientas y máquinas conforme indique el fabricante. Formar e informar a los trabajadores en el manejo de los equipos, herramientas, maquinaria, etc. Medidas preventivas y de protección frente a quemaduras. Utilizar los EPI correspondientes a cada tipo de trabajo en proximidad de zonas calientes. Seguir las pautas establecidas en el procedimiento de trabajo para ese tipo de tareas. Medidas preventivas y de protección frente a la inhalación de partículas. Realizar mediciones antes y durante los trabajos, teniendo en cuenta los valores límite, de la cantidad de partículas en suspensión en lugares de trabajo sin ventilación o poco ventilados. Planificar y en su caso instalar sistemas de ventilación, cabinas de descontaminación, así como utilizar contenedores adecuados para la retirada del material contaminante. Controlar la exposición temporal de los trabajadores al riesgo, la manipulación de los materiales, el estado de la maquinaria y herramienta a utilizar, con todos sus resguardos y un caso el funcionamiento de los sistemas de aspiración, que lleven incorporado o que pueda incorporárseles. Cuando así esté establecido, cumplir con los protocolos de seguridad específicos y obtener los permisos y autorizaciones necesarias. Mantenimiento y revisiones. Los componentes, dispositivos y elementos que componen el sistema de acceso mediante cuerdas deben estar sometidos a un programa de mantenimiento y de revisiones periódicas. Todas las empresas de trabajos verticales desde el momento de la adquisición de cualquiera de los elementos o dispositivos necesarios para desarrollar su actividad, deben establecer e implementar un procedimiento mediante el cual, controle y haga un seguimiento de los mismos, sirviéndose para ello de los métodos de trazabilidad, codificación, identificación que considere más convenientes. Con ello, se facilita por ejemplo, conocer el periodo o tiempo de uso de los mismos y el periodo de vida útil que le resta. Conocer al responsable de su uso, mantenimiento y revisión. Conocer si ha sido retirado o desechado para el uso,
y las circunstancias o causas que lo han provocado. Conocer el stock de equipos, elementos y dispositivo disponibles. Además, deben ser sometidos a un proceso continuo de mantenimiento, que permita mantener su funcionamiento en condiciones óptimas. Este programa de mantenimiento debe seguir en todo momento las especificaciones que el fabricante del mismo indique en su manual de instrucciones. Deben establecerse pautas de mantenimiento, tales como evitar en la medida de lo posible que se manchen con pintura, morteros, resinas, etc., protegiéndolos. Limpiarlos diariamente, si ello es factible, o realizar una limpieza con mayor profundidad si está muy sucio el equipo, elemento o dispositivo. Almacenarlos en un lugar ventilado, seco, sin humedad, y al abrigo de los rayos del sol. No dejarlos en el suelo, pisarlos o almacenar cosas, productos, etc., sobre ellos. Realizar un transporte adecuado de los mismos, bien dentro del petate de cada trabajador vertical, o en cajas u otro tipo de sistema que eviten que se caigan, estén expuestos a sustancias corrosivas, abrasivas, etc. Debe establecerse un proceso de revisión periódica de los equipos, elementos o dispositivos que componen el sistema de acceso mediante cuerdas que entregan a sus trabajadores. Algunos fabricantes han diseñado y facilitan a los usuarios de sus productos, diferentes modelos de fichas de revisión, en la mayoría de los casos específicas para un dispositivo, equipo o elemento.